Felipe Rivera dice, qué difícil mantener un grupo unido, solo recuerda a Lelutier, ellos mencionaban que hacían terapia juntos. Sí, bueno, siendo argentinos, pues, tenían que hacer una terapia psicoanalítica, pero es que llegó una época en que se odiaban, a mí me lo contaban, yo conocí por circunstancias, otra vez la mosca en la pared, conocí por circunstancias a López Pucho y a otro que ya no está que salió del grupo tiempo después, pero me contaban que llegó una época en que se odiaban, se querían matar entre ellos y tuvieron que, pues también tenemos un negocio, primero que nada tenemos una forma de vida muy, muy agradable, puedes vivir de lo que haces y vivir muy bien y ganar una cantidad razonablemente gorda de pasta, haciendo lo que te gusta, hombre, pues el sueño de todos nosotros. Entonces se terapeaban, se hacían terapias psicoanalíticas para poderse seguir tolerando y seguir trabajando. Y afortunadamente yo, la última vez que los vi, que fue poco antes de la muerte de Daniel Rabinovich, en Oviedo los vi, en el Calatrava, pues seguían juntos y seguían tolerándose y soportándose. Y a mí me dio mucho gusto. Por supuesto, a la muerte de Rabinovich y después a la muerte de Marcos Mundstock, pues para mí ya no son Lelutier.